Hoy en día, vas a un concesionario y hay una gama de opciones de diversas motos. ¿Ya te has hecho la pregunta de cómo son tan tecnológicas? Hoy vamos a sumergirnos en la evolución mecánica más alucinante de la historia del motor. Si crees que la Fórmula 1 es el único lugar donde la ingeniería parece magia alienígena, prepárate para cambiar de opinión. Hoy vamos a hablar de cómo un pedazo de tierra en medio del mar pasó de ver bicicletas con motores de podadora a ser el campo de pruebas de los misiles de dos ruedas más rápidos, complejos y fascinantes del planeta. Las máquinas de la isla de Man. Vamos a ver cómo este evento funciona exactamente igual que la Fórmula 1 para los coches de calle, siendo el laboratorio secreto donde se prueban las tecnologías que hoy tienes en tu propia moto. Hablaremos de los gigantes que domaron estas bestias, desde la realeza de la familia Dunlap hasta las increíbles mujeres que rompieron todas las reglas y demostraron tener nervios de titanio puro. Si este tipo de historias te engancha, dale like y suscríbete antes de que terminemos. Esto ayuda a que el canal crezca y a difundir más cultura e historias del deporte automovilístico. Seguimos con el video. Para entender lo lejos que hemos llegado, tenemos que retroceder al año 1907, la primera vez que los motores resonaron en los polvorientos caminos de la isla. En ese entonces, las reglas no te limitaban el motor, te limitaban la gasolina. Tenías a Charlie Collier ganando la categoría de un cilindro rodando a poco más de 38 millas por hora en una Matchless con poco más de 3 caballos de fuerza. Y a Rem Fowler destrozando los cronómetros en la clase de 2 cilindros con una Norton Peugeot que sacaba unos bestiales 5 caballos de fuerza. Los pilotos de aquella época no usaban monos de cuero blindados ni cascos de carbono, usaban suéteres de lana gruesa, bufandas ondeando al viento y una simple gorra. Las llantas parecían de carretilla y los frenos eran literalmente un bloque de madera rozando contra la rueda o, en el peor de los casos, la fricción de tu bota contra la tierra para no en la curva. Pero la necesidad humana de ir cada vez más rápido hizo que la ingeniería británica se pusiera a trabajar horas extras. Entre los años 30 y 50, el salto evolutivo más espectacular del universo de las motos llegó, y lo más loco es que ni siquiera fue idea de una gran fábrica. En 1949, dos hermanos norirlandeses llamados Rex y Cromie McCandless armaron algo en su taller que cambió el juego para siempre, y se lo vendieron a la marca Norton, el legendario chasis Featherbed, cama de plumas. Antes de esta genialidad matemática, los marcos de las motos eran conocidos como puertas de jardín, porque se retorcían en las curvas como si fueran fideos de goma. La moto iba rebotando hacia donde quería. Los hermanos McCandless usaron tubos de acero aeronáutico para crear un marco de doble bucle que le dio a la Norton Manx una rigidez espectacular. Tras probarla a fondo, el gran piloto Harold Daniel dijo que era tan dócil que sentía que iba manejando sobre una cama de plumas. Por primera vez en la historia, un piloto podía tomar una curva a toda velocidad y la máquina obedecía sin sacudirse. Fue el nacimiento de la conducción deportiva moderna, una verdadera obra de arte de la herrería pura. La verdadera revolución llegó volando desde el otro lado del planeta, y llegó mucho antes de lo que Europa estaba preparada para aceptar. En 1959, una compañía japonesa prácticamente desconocida aterrizó en la isla de Man con una sola misión: humillar al orgullo industrial europeo en su propio territorio. La marca era Honda, y mientras los europeos estaban acostumbrados a motos que chorreaban aceite antes de arrancar, los japoneses parecían científicos con uniformes impecables y herramientas quirúrgicas. Muchos se rieron al principio. Poco tiempo después, dejaron de reírse. Honda desató una locura mecánica creando motores que giraban a revoluciones que parecían de otro mundo. El pico absoluto de esta demencia llegó con la Honda RC 166. Era una maquinita de 250 cilindradas, pero con 6 cilindros en línea. Los pistones parecían diminutas piezas de reloj suizo, y cuando esta bestia subía hasta las 18.000 revoluciones por minuto cruzando los pequeños pueblos de la isla, no sonaba como una moto normal. Sonaba como un maldito Fórmula 1 miniatura completamente descontrolado. Con Michael Ward al mando, Honda barrió con la competencia, pero la guerra tecnológica no se quedó ahí. Por un lado, Yamaha decidió contraatacar en las categorías menores, desatando una guerra brutal. Mientras Honda usaba motores refinados de 4 tiempos, Yamaha usó motos de 2 tiempos, máquinas ligeras, venenosas y de aceleración brutal lideradas por tipos sin miedo como Bill Reed y Bill Ivy. Pero el verdadero choque de titanes, la madre de todas las batallas que hizo temblar a la isla de Man, explotó en el Senior TT de 1967. Ese año, Michael Ward protagonizó la carrera más legendaria de la historia. Solo que en la categoría reina, su rival no era una Yamaha, era el rey absoluto de Italia, Giacomo Agostini montando la gloriosa e invencible MV Agusta. Fue el duelo definitivo, la potencia bruta y salvaje de la Honda japonesa contra la precisión y el manejo perfecto de la MV Agusta italiana.
Dos monstruos absolutos del motociclismo peleando al límite de la física y el miedo en carreteras públicas, una batalla que cambió para siempre la tecnología que hoy llevas en las calles. Aquí hay una pregunta buenísima, ¿la tecnología de estas motos es como la de la Fórmula 1, donde lo que prueban en la pista termina en los coches de calle? La respuesta es un rotundo sí. Pero de una manera aún más directa. En la Fórmula 1, los ingenieros prueban alerones en pistas que parecen mesas de billar por lo lisas que son. Pero la Isla de Man son carreteras públicas llenas de baches, hoyos, pintura resbaladiza y saltos. Es el mundo real llevado al límite extremo. Si compras una Honda CBR 1000RR, una Yamaha R1 o una BMW S1000RR hoy en la agencia, estás comprando tecnología que fue forjada y perfeccionada en esos 60 kilómetros de circuito. Estos son algunos de los avances tecnológicos. La electrónica de supervivencia. Hoy en día, las motos tienen cerebros electrónicos llamados IMU, unidad de medida inercial. Es una computadora que sabe exactamente en qué ángulo está inclinada la moto, si está acelerando o frenando. En la isla, cuando una moto salta a 250 km por hora y despega del suelo, la llanta trasera podría girar a lo loco en el aire. Pero la IMU de la moto lo detecta, corta la potencia un milisegundo en el aire y prepara el motor para que cuando la llanta vuelva a tocar el asfalto, el aterrizaje sea suave y la moto no se descontrole. Esa misma electrónica es la que te salva a ti en la calle cuando aceleras en asfalto mojado. Las suspensiones inteligentes. La suspensión tiene que absorber un golpe brutal al aterrizar de un salto, pero mantenerse rígida en las curvas rápidas a 300 km por hora. Marcas de suspensiones como Öhlins o Sova utilizan la información de telemetría de esta pista para crear válvulas de amortiguación que ahora se venden en motos de calle de alta gama. Aerodinámica y neumáticos. Al igual que en la F1, las motos modernas ahora usan alerones, winglets, en la parte delantera. En las largas rectas de la montaña, a más de 320 km por hora, la fuerza del viento intenta levantar la rueda delantera. Los alerones empujan la moto hacia el piso, dándole estabilidad direccional. Y marcas de llantas como Dunlop o Metzeler traen compuestos de hule que tienen que soportar temperaturas extremas y abrasión durante horas sin perder agarre. El neumático de calle Hypersport que compras para tu moto deportiva es literalmente un descendiente directo de estas gomas de competición. Solo un detalle más antes de continuar. Las tecnologías de las motos también se prueban en otros eventos. No le estoy quitando mérito a la MotoGP, a la EICMA, entre otros. Pero aquí en la Isla de Man, las motos se llevan al límite extremo, lejos de los circuitos lisos de competición, y ahí es donde se ve la verdadera resistencia. Para dominar las motos más rápidas del planeta en un circuito lleno de muros, postes, saltos y curvas ciegas, hace falta algo más que talento. Hace falta una especie de obsesión sobrenatural. Y si existe un apellido que representa la realeza absoluta de la Isla de Man, ese apellido es Dunlop. El rey humilde, Joey Dunlop. Hablar de Joey Dunlop es hablar de una de las figuras más respetadas en toda la historia del motociclismo. El hombre parecía salido de otra época. Mientras otros pilotos comenzaban a convertirse en estrellas mediáticas, Joey seguía viajando en furgonetas simples, trabajando él mismo en sus motos y viviendo como un mecánico apasionado más que como una celebridad. Pero cuando se colocaba el casco, se transformaba. Joey tenía una suavidad casi imposible sobre la moto. No parecía luchar contra la máquina, parecía fusionarse con ella. Y esa combinación de talento natural, inteligencia mecánica y valentía lo llevó a conquistar un récord histórico de 26 victorias en el Tourist Trophy. Lo más increíble es que su último gran momento llegó en el año 2000. Con 48 años, cuando muchos pensaban que ya estaba acabado, regresó para ganar 3 carreras en una sola edición del TT. Fue una despedida legendaria. Semanas después, el motociclismo entero quedó en shock tras su fallecimiento en una carrera en Estonia. Pero la historia de los Dunlop no terminó ahí. En la era moderna apareció Michael Dunlop, sobrino de Joey, un piloto muchísimo más agresivo y explosivo sobre la moto. Donde Joey era fluidez y precisión quirúrgica, Michael es violencia controlada. Derrapa, castiga el acelerador y lleva las motos modernas al límite absoluto. Y los resultados fueron históricos. Michael terminó superando el récord de 26 victorias de Joey para convertirse en el piloto más ganador en la historia del TT. Pero lo verdaderamente impresionante no es solo la cantidad de triunfos. Es cómo los consiguió. A diferencia de muchos pilotos modernos que dependen de una sola estructura oficial, Michael ha ganado con múltiples fabricantes distintos a lo largo de su carrera. Ganó con Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Suzuki e incluso marcas mucho más pequeñas y especiales dentro del mundo del road racing. Eso demuestra algo brutal, no es solo la moto. Es el piloto.
En una época llena de electrónica, aerodinámica y computadoras, los Dunlap siguen siendo el mejor ejemplo de que el factor humano todavía está por encima de cualquier máquina. Una curiosidad para aquellos que comenzaron hoy a seguir esto. La marca de neumáticos Dunlap no tiene ninguna relación con la familia Dunlap, por más que los nombres sean literalmente iguales, no tienen ningún parentesco. Hay una parte de la historia del TT que mucha gente no conoce pero que es absolutamente fascinante. A lo largo de los años, las mujeres han demostrado un nivel de habilidad, valentía y técnica que ha callado muchísimas bocas. En 1962, una piloto llamada Beryl Swan hizo historia al convertirse en la primera mujer en competir en solitario en el evento, manejando una pequeña moto Eaton de 50 cilindradas. Beryl corrió de maravilla, terminó la carrera en 22º lugar de 25 finalizadores y anunció que volvería al año siguiente. Lo que pasó después fue un golpe bajo. La Federación Internacional de Motociclismo le revocó la licencia internacional. El argumento oficial fue que el circuito era demasiado peligroso para una mujer. La prohibición a las mujeres de competir en el TT duró hasta 1978, cuando Hilary Muson se convirtió en la primera en regresar. Cuando la puerta se volvió a abrir, las mujeres entraron a demostrar de qué estaban hechas. En 2004, la piloto María Castello entró al libro Guinness de los récords al convertirse en la mujer más rápida en completar una vuelta al circuito de la Montana de Snaefell, promediando 114.73 millas por hora, casi 185 kilómetros por hora. Un récord que mantuvo durante 5 años. Al año siguiente, en 2005, Castello hizo historia de nuevo al convertirse en la primera mujer en subir al podio en una carrera en solitario en el Manx Grand Prix, el evento hermano del TT. Talento, habilidad y coraje que no entienden de género. Si alguien tenía dudas sobre la capacidad de las mujeres en máquinas de altísimo rendimiento, Jenny Tinmouth las borró de un solo trazo. En su primer TT en 2009, ya rompió el récord de Castello. Pero fue en 2010, pilotando una Honda CBR 1000RR Fireblade, en el Senior TT, cuando Tinmouth hizo algo que nadie había visto antes ni nadie ha superado desde entonces. Completó una vuelta al circuito a un promedio de 119.945 millas por hora, casi 193 kilómetros por hora de media sostenida durante 60 kilómetros de calles, puentes, montanas y muros de piedra del siglo XIX. Ese récord sigue en pie hoy. Intacto, esperando a la siguiente gladiadora que se atreva a desafiarlo. No se puede hablar de la evolución tecnológica de la isla sin hablar de lo que pasó con las motos eléctricas. Porque lo que ocurrió entre 2010 y 2019 fue uno de los experimentos más interesantes y más honestos de la industria eléctrica en el mundo del motor. En 2009 y 2010 se introdujo una categoría llamada TT Zero, dedicada exclusivamente a motocicletas 100% eléctricas. Al principio, los puristas del motor pusieron los ojos en blanco. Las primeras motos eléctricas eran pesadas, lentas y en muchos casos no terminaban la vuelta porque la batería moría antes de cruzar la meta. Para dar una idea, las primeras participantes ni siquiera llegaban a 100 millas por hora de promedio. Los fabricantes de gasolina no se preocuparon demasiado. Pero el laboratorio de la isla de Man no perdona a nadie, ni siquiera a los escépticos. Las grandes corporaciones y los equipos universitarios se pusieron a trabajar en serio. La marca Mugen, estrechamente ligada a Honda, desarrolló la serie de motos eléctricas llamada Sinden, que en japonés significa algo similar a rayo divino. El nombre no era exagerado. En pocos años, los tiempos se desplomaron. En 2012 ya había motos eléctricas superando los 100 millas por hora de promedio. En 2019, Michael Rutter establecía el último y definitivo récord de la categoría a bordo de la Mugen Sinden, 121.909 millas por hora de promedio en un circuito de carretera abierta. Lo que en 2010 parecía imposible. Pero ese mismo 2019 fue también el final. Con muy pocas inscripciones, altos costos de desarrollo y sin rivales reales para el equipo Mugen, los organizadores anunciaron una moratoria. Los 2020 y 2021 ya no habría TT Zero. La pandemia canceló el TT entero en esos años. Y cuando la carrera regresó en 2022, el TT Zero no lo hizo. Mugen retiró el proyecto Sinden y donó uno de sus prototipos al Museo Nacional de la Isla de Man. La categoría cerró su ciclo. 10 años de pruebas que demostraron que la tecnología eléctrica puede funcionar en condiciones extremas de carretera real, pero que todavía no había suficiente industria alrededor para sostener una clase competitiva. El infierno verde no espera a nadie, ni a los motores de gasolina ni a los de batería. La neta es que, cuando repasas la historia de estas máquinas, te das cuenta de que el mundo del motociclismo no sería el mismo sin este lugar. Pasamos de señores en suéter de lana montando motores de 3 caballos de fuerza, a atletas hiperentrinados dominando computadoras rodantes de más de 220 caballos, equipadas con alas aerodinámicas, radares inerciales y aleaciones de titanio.
Vimos cómo marcas como Honda, Yamaha y BMW utilizaron estas calles para demostrar que sus ingenieros eran los mejores del planeta. Celebramos a reyes como Joy y Michael Dunlap, que empujaron los límites de la habilidad humana, y aplaudimos a las pioneras como Beryl Swan, María Costello y Jenny Tinmouth, que demostraron que el talento para controlar estas bestias mecánicas no tiene género. La Isla de Man no es solo una competición anual, es el museo vivo de la evolución del motor, es el banco de pruebas más estricto para los fierros, y es el monumento más grande a la pasión mecánica que la humanidad ha construido. Es la prueba definitiva de que, no importa cuánta tecnología le pongas a una motocicleta, el factor más importante, el alma del vehículo, siempre será el ser humano que lleva los mandos. ¿Cuál de estas partes no conocías? Si hay algún dato o hecho histórico que se te pasó por alto, deja tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.